Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Se le atribuyen características más allá de solo reflejar cosas. Se dice que son puertas a otros mundos o que son capaces de atrapar espíritus dentro, y no nos olvidemos mencionar esa supuesta maldición de 7 años que se contrae al romper uno de ellos. La magia de los espejos radica en reflejar el mundo y mostrar la realidad frente a los ojos de las personas, aunque ésta sea una realidad invertida. Han sido utilizados como oráculos con poderes paranormales y con poderes de clarividencia. En algunas culturas se creía que los espejos eran capaces de reflejar y aumentar la fuerza. También han sido portadores, según las leyendas, de maldiciones y anunciantes de la muerte. Hoy, nuestra bruja particular, Concha Vara, nos trae los espejos malditos. Buenas noches y bienvenida, Concha, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Pues la verdad es que con un tiempo desastroso, frío, lluvia, no te lo puedes imaginar. Por lo menos aquí, ¿no? En el hemisferio norte, ¿sabes? Y bueno, vamos a hablar de los espejos malditos, De los espejos malditos. Que es una cuestión que a mí me atrae bastante porque tú ya sabes que hablaremos de los 7 años de la mala suerte y yo soy un fiel reflejo de que esa realidad existe. Bueno, pues los espejos malditos, ya se sabe que desde la antigüedad han sido pues muy diversas las leyendas sobre estos espejos, ¿no? O sobre los espejos en general, claro. Y la verdad es que siempre han tenido un cierto aire de misticismo. Como tú bien has dicho, antiguamente pues eran utilizados como oráculos, ¿no? ¿Sabes qué hacían antiguamente, Juan Carlos? Los sumergían en agua, ¿vale? Y esto pues les confería pues poderes paranormales, ¿no? Esto es un arte de adivinación que se llama captotromancia, ¿qué hacían? Pues, por ejemplo, uno de los rituales era reflejar a una persona enferma y el espejo pues daría el presagio de la recuperación o de la muerte de esta persona, ¿no? Es decir, si el reflejo era fresco y saludable, viviría, y si era un aspecto fantasmal el que aparecía en el espejo, pues le vaticinaba la muerte. También pues era considerado el espejo como un elemento de tipo religioso con poderes de clarividencia, ¿no? Aquel que tuviese este don pues podía predecir acontecimientos futuros ayudándose de él.
Lo cierto es que el hombre pues ha dado de forma constante pues ese componente de misterio y misticismo al espejo a lo largo de los siglos. De hecho, han existido muchos en la historia que han sido considerados mágicos. Se dice que los espejos siempre dicen la verdad, ¿no? Como el del cuento de Blancanieves, o los introducen en mundos inversos, como en la última versión de Alicia en el País de las Maravillas, que por cierto, esta versión no la he visto yo, ¿no? Lo tengo pendiente de ver. Los romanos leían el porvenir de las personas en los espejos, ¿no? Como nosotros hacemos en la actualidad a través de la bola de cristal, del tarot. Esta práctica también existía en la antigua Grecia, en China. En China es que hubo un emperador en los años 210 al 221, se llamaba Qin Shi Huang, que según la leyenda decía que había logrado ser emperador gracias al poder de su espejo mágico. Además, aquel espejo le permitía ver las verdaderas intenciones de las personas que le rodeaban. Los egipcios también usaban espejos para sus visiones, los fabricaban puliendo cobre, ¿no? Este material estaba pues, relacionado con la diosa de la magia y la fertilidad, que se llamaba pues, Atu. También al espejo se le confieren poderes para atraer a los espíritus y otras entidades, ¿no? Que también lo has comentado tú. Muchas personas aseguran que sus seres queridos fallecidos se les ha aparecido en el espejo. No sabemos si es para despedirse de ellos para siempre o buscando quizá una forma de vincularse al mundo de los vivos. Una de las leyendas más conocidas sobre el poder de invocación de los espejos, ya que estamos tratando este tema, tú sabes cuál es, ¿no? La de Verónica. Sí. O la de Bloody Mary. ¿Vale? La leyenda de Verónica, que cuenta que si te pones frente a un espejo con unas tijeras abiertas en tus manos y pronuncias su nombre 9 veces, ella, Verónica, aparecerá ante ti en el espejo y te pedirá que adivines la fecha de su muerte. Si lo logras, ella te concederá un favor y si no, pues te matará por haberla invocado en vano, ¿no? La verdad que la leyenda de Bloody Mary es algo distinta, ¿no? Porque Mary era una chica de 15 años, muy vanidosa, tenía un hermoso cabello muy largo y a ella le gustaba peinar su cabello 100 veces cada noche delante del espejo. Un día quisieron gastarle una broma y un amigo se metió en el armario. Este amigo, cuando ella comenzó a peinarse o a cepillarse el cabello, pues cogió unas tijeras y le cortó el cabello. Como ella no soportó verse fea, unas semanas después de este suceso se suicidó. A partir de ahí, pues aparece la leyenda, ¿no? Aquí en este caso habría que encender 3 velas en la oscuridad, 3 velas blancas frente al espejo. Hay que cepillarse el cabello 100 veces como lo hacía ella cada noche y mencionar su nombre 3 veces para que Bloody Mary aparezca ante ti. Ya ves tú que todo el mundo la relaciona, pero son rituales y son leyendas distintas, ¿eh? Desde luego se atribuye desde hace siglos a los espejos el ser puertas a otros mundos capaces de atrapar espíritus. ¿Tú conoces el espejo de Myrtle? He oído hablar de él. Vale, entonces sabes que esta leyenda se remonta a 1796. Una plantación se construyó sobre un cementerio de nativos americanos en Luisiana y parece que en aquel lugar pues se llevaban a cabo ritos satánicos y también pues hubo una serie de asesinatos. En 1980, que esto no está muy lejos, llegaron a la propiedad unos dueños nuevos, los Goffru, que instalaron en la sala principal un espejo de extraordinarias dimensiones, ¿no? Un espejo muy grande, ¿no? La costumbre por aquellos lares, Juan Carlos, pues, bueno, costumbre nacida de la superstición, es que cada vez que alguien muere hay que tapar los espejos.
Tenían la creencia de que si no cubrían los espejos quedaban los espíritus de los muertos atrapados en su dimensión. Al parecer, esta familia fallecen todos, ¿vale? Les entran unas fiebres amarillas, dicen, otros dicen que murieron envenenados, pero bueno. Y mueren todos los miembros de la familia en aquella plantación. Según los lugareños, pues aquellas muertes se produjeron por estar en lugar maldito. Los espejos de la mansión no fueron cubiertos tras las muertes de esta familia, ¿no? Desde entonces se dice que Sara, la madre y sus hijos se aparecen en los espejos y dejan la huella de sus manos en el cristal, sobre todo en el gran espejo que reina en la sala principal, ¿no? De hecho, pues esta legendaria plantación está considerada hoy en día como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos y es supuestamente el hogar de al menos 2 espíritus o fantasmas. Una mansión muy curiosa para tratarlo un día, ¿verdad? Perfectamente. Pues sí, ya vamos a hablar de las casas encantadas. Bueno, existe otra leyenda relacionada con los espejos. No, la verdad que no he conseguido saber dónde se ubica esta leyenda, ¿sabes? Pero bueno, se trata de una familia que se muda a una nueva casa. Es un matrimonio con 2 hijos pequeños y la madre pues era coleccionista de espejos, además de cientos de espejos, ¿no? Ella decide colocar los espejos para adornar el recorrido de las amplias escaleras. Uno de los niños nota que los espejos vibran a su paso y su hermano le dice que es por causa de sus pasos al correr por los escalones. Al llegar la noche, cuando todo está en silencio, el niño, el que había notado las vibraciones, percibe un sonido bastante incómodo. Este sonido retumba en sus oídos y aquel sonido pues parecía que llegaba de las escaleras. Entonces el niño decide ir hasta ellas. Los espejos comienzan a temblar ante la presencia del chico y comienzan a caer de la pared. Caían encima del niño y de los espejos además salían pálidas manos con afiladas garras que comenzaron a sujetar con fuerza al niño, ¿no? Parecía que querían tirar de él para acercarlo a los cristales y pasarlo a través de ellos. Se cuenta que una de esas garras consiguió sacar el alma del niño llevándolo al otro lado del espejo, ¿no? Parecía que era un espíritu que quería ocupar aquel cuerpo vacío. El resto de los espejos regresa a su lugar esperando pues tal vez otra presa. Pero desde aquel día la actitud del niño cambia. Solo se dedica a hacer el mal de una u otra forma hasta que consigue acabar con toda su familia tirándola por aquellas escaleras. Dice la leyenda que la casa sigue en pie, pero no hay manera de que alguien la ocupe por mucho tiempo, ¿no? Porque aparece siempre un niño dispuesto a tirarte por las escaleras. Han intentado además bendecir la casa sin éxito, tampoco consiguen arrancar de la pared ningún espejo, ¿no? Porque parece que están sujetos por una fuerza muy extraña. Estas son historias que hablan de mundos paralelos al otro lado del espejo, de espíritus malignos esperando el momento preciso para cruzar a nuestro plano o, como ocurre en esta leyenda, pues arrastrarnos hacia el suyo. Muchas de estas antiguas o de las antiguas civilizaciones creían que los espejos reflejaban en realidad nuestras almas. Se dice que los vampiros no tienen alma, por eso no se reflejan en los espejos, ¿no? Obviamente, lo que sucede con las leyendas y con los mitos es que generalmente la mayor parte es pura invención, pero como yo siempre digo, hay una pequeña parte real en todas estas leyendas, ¿no? Por cierto, voy a comentarte, porque tú lo has mencionado antes, de dónde viene la leyenda de que tenemos 7 años de mala suerte cuando rompemos un espejo. Esta leyenda se remonta a la época romana, ¿vale? Los romanos, ¿tú sabes que los romanos organizaban su vida en ciclos de 7 años? Sí, sí. Ellos pensaban que la vida se dividía así, de 7 años en 7 años. Y esta creencia pues se mantuvo durante mucho tiempo entre los romanos. También pensaban que en los espejos no se reflejaba nuestra imagen, sino nuestra alma. Cuando se rompía un espejo, pensaban
que su alma quedaba atrapada en los cristales rotos y que esta prisión duraba un ciclo de su vida, es decir, 7 años. Por ahí tienes un dato. Y el otro dato del cual hay también constancia es que en el siglo XV, en Venecia, donde los grandes espejos comenzaron además a ponerse de moda, pues tenían pavor al espejo roto, porque también creían en esta superstición, ¿no? Ellos fabricaban los espejos con láminas de plata en la parte de atrás y eran considerados los espejos de lujo y además muy costosos. Llegaban a costar en aquella época lo mismo que un sirviente ganaba durante años. Entonces los ricos advertían a sus criados que si rompían un espejo pasarían años sin percibir su salario. Claro, esto era para ellos sinónimo de penuria y de mala suerte, ¿sabes? Así que ya sabes de dónde viene la leyenda. Y yo lo de que se refleja el alma en el espejo también me lo creo, ¿eh? Y bueno, en la cultura oriental sabes que ocurre lo contrario, porque ellos tienen la creencia de que si los espejos son bien usados, pueden reflejar y multiplicar la fuerza de las energías que pueden rondar en ciertas áreas, ¿no? Y que además alejan así a las energías negativas y a los malos espíritus. Bueno, esto entra en el principio básico del Feng Shui, ¿no? Un tema también largamente hablado aquí en este programa, ¿no? Anteriormente. 2 veces además lo hemos hablado, creo. 2 veces, sí, yo creo que sí, que 2 veces hemos hablado el tema este del Feng Shui, muy interesante, por cierto, ¿sabes? Y bueno, como algunas veces me preguntas si no hay por aquí, por España, alguna historia, pues mira, hoy te he buscado una historia. Hoy te he buscado una historia y efectivamente aquí en España existe una historia relacionada con los espejos malditos, ¿vale? Concretamente en el sur de España, en Cádiz, ¿eh? Existe en Cádiz un caserón abandonado que está considerado maldito y a este caserón le llaman la Casa de los Espejos. Aquí cuenta la leyenda que allí vivía un reconocido almirante con su esposa y su hija pequeña, a la que mimaba y consentía todos los caprichos. El almirante pues sentía auténtica devoción por su hija. Cada vez que regresaba de viaje, el almirante pues le traía a la pequeña un espejo de cada lugar donde había estado, y esos espejos pues fueron llenando poco a poco las paredes de la casa. La belleza de la niña también aumentó con los años y a su padre pues le gustaba presumir de ella. Le gustaba presumir sobre todo delante de todos sus amigos, ¿no? Algo que no le gustaba demasiado a su esposa. Con el paso del tiempo la madre comienza a sentir celos de su propia hija, ¿eh? Ella se sentía relegada a un segundo plano, ¿no? Mientras que su hija seguía ganándose el corazón de su padre. A raíz de esta envidia, ambas mujeres comienzan a tener diferencias y discusiones a diario, y entonces la madre decide envenenar a su hija. Esta muchacha muere de una aparente rara enfermedad, ¿no? Cuando en realidad su madre pues la había estado envenenando poco a poco en las comidas, cada día. El dolor del almirante, por supuesto, pues no tenía fin, ¿no? Lloraba y penaba por todas las esquinas, a todas horas, y contemplaba aquellos espejos en los que tantas veces se reflejó la belleza de su hija. Un día se dice que comienza a ver algo extraño en uno de los espejos, y al fijarse bien, pues ve la imagen de su hija querida dentro del espejo. La chica le habla y le cuenta lo que le había hecho la madre, ¿no? Que había sido quién había sido realmente su verdugo, ¿no? Y entonces obliga a su esposa a confesar el crimen. Ella confesó y terminó sus días entre rejas. Se cuenta que desde entonces son muchas las personas que han visto la imagen de esta niña reflejada en los espejos. Personas que han salido despavoridos de la casa diciendo que la chica aparece con el semblante lleno de ira. Y bueno, hoy en día aseguran que el espíritu de la niña es que sigue atrapado en aquel caserón. Se nos acaba el tiempo, no sé si tienes algo más que añadir.
Bueno, sobre los espejos muchísimo, Juan Carlos, pero bueno, si no tenemos tiempo, pues otro día contamos más y ya está. ¿Y tú cuando no tienes algo más que decir? Claro. Concha, ha sido, ya sabes, un enorme placer como siempre tenerte en Mundo Insólito Radio. Espero y deseo la semana que viene que traigas un tema tan interesante como el de hoy. Muchísimas gracias por Igualmente, todo. Juan Carlos, igualmente también a ti. Un saludo a ti y a todos los oyentes. Un fuerte abrazo. Mundo. El 19 de octubre del 2017 empezó el misterio en torno al Oumuamua, la primera y controvertida roca interestelar que ingresaba en nuestro sistema solar. Desde entonces se han postulado múltiples teorías para tratar de calificar al primer visitante macroscópico que ha venido de más allá de nuestro vecindario cósmico. Se calcula que lleva millones de años viajando por el espacio antes de haber ingresado en el sistema solar. Su comportamiento y su trayectoria han desconcertado y siguen desconcertando a los astrónomos. Asteroide, cometa, fragmento planetario, nube de escombros e incluso nave espacial alienígena varada por el espacio han sido algunas de las hipótesis dadas por la comunidad científica. Aunque la imagen que pulula por todas las redes sociales y plataformas digitales nos hace entender que se trata de una especie de roca plana que mide de 300 a 400 metros en su diámetro más amplio, no debemos olvidar que esa imagen no es una imagen real, sino fruto de la interpretación, por lo tanto, una imagen creada por un operativo informático. Pues Antonio Guijarro nos habla esta noche en Mundo Insólito Radio de las últimas interpretaciones científicas sobre este navegador galáctico, en las que algunos renombrados científicos afirman con cierta rotundidad que Oumuamua pudiera ser un objeto inequívocamente alienígena. Buenas noches y bienvenido, José Antonio, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, y a todos los oyentes. Para mí, para este programa, es un enorme placer que vuelvas a participar, desde un punto de vista que no lo has hecho en ninguna otra ocasión, ¿no? Vamos a hablar de un cometa, de un asteroide, de algo que es de origen natural, algo de origen extraterrestre. José. Por su forma, ya que los asteroides tienen una forma única, se dedujo que no, o sea, luego se cambió de opinión y se dijo que, bueno, que los asteroides solían ser menos esbeltos. Estamos hablando de un objeto que tiene una forma alargada, ¿vale? Su superficie es de un tono rojizo oscuro, debido a la presencia de materia orgánica, y debajo se oculta una roca densa, probablemente con grandes cantidades de metal. Pero también hay que decir que carece de agua o hielo, cosa que es un factor distintivo de los cometas, ¿de acuerdo? Este objeto se aproximó a nuestro sistema solar a la vertiginosa velocidad de nada más y nada menos que 95.000 kilómetros por hora. Y en principio venía de la dirección de la estrella Vega, en la constelación de Lira. Entonces, si te parece, voy a pasar a explicaros las hipótesis principales, ¿no? La primera, evidentemente, sería la versión oficial, que es la científica u ortodoxa, ¿no? Según la cual el misterioso Oumuamua sería un cometa, pero sin cola. O sea, ya estamos otra vez con las contradicciones, ¿no? Porque si todos, la imagen que tenemos clásica del cometa, ¿vale? Es un cometa con una cola, ¿no? Con una estela. Pues en este caso se nos habla de un cometa sin cola. Este es el resultado de una investigación que se hizo, ¿vale? En la que los astrónomos analizaron nuevas observaciones del telescopio espacial Hubble de la NASA y de la ESA, ¿vale? Y, bueno, llegaron a las conclusiones de que los datos revelaron que este objeto tenía una aceleración propia, además de la que produce la influencia gravitacional de otras estrellas. Ahí está la clave, ¿no? Os hablaré de la aceleración. La aceleración solamente se puede explicar si Oumuamua es un cometa, según esta hipótesis científica. Mientras que los asteroides son cuerpos rocosos y secos, los cometas están recubiertos de hielo, y cuando se acercan a una estrella se calientan y expulsan un halo de hielo y polvo, conocido como coma. La coma los impulsa en dirección opuesta a la estrella y en ocasiones forma una vistosa cola, como la del famoso cometa Halley, que probablemente todos conocemos. La opción más probable es que Oumuamua fuera realmente un cometa,
ya que en teoría son los objetos más abundantes en las afueras de los sistemas planetarios y por tanto es más fácil que acaben perdiéndose en el espacio y visitando otro sistema, con lo cual, según vemos, se ajustaría a lo que es Oumuamua. Pero, lo que os decía, ¿no? Lo misterioso del caso es que hasta ahora nadie había conseguido detectar la coma de este objeto, es decir, la cola, la estela. De manera que los científicos habían llegado a la conclusión de que, contra todo pronóstico, era un asteroide, o quizá un nuevo tipo de objeto a medio camino entre un asteroide y un cometa. Entonces, bueno, actualmente Oumuamua, hay que decir, que se aleja del Sol a unos 110.000 kilómetros por hora, lo cual también es una velocidad brutal, y bueno, se sabe que se dirige hacia la constelación de Pegaso. Bueno, eso sería lo que nos dice en un primer lugar la versión científica. Luego volveré con lo que ha dicho últimamente la ciencia, pero me gustaría antes continuar, Juan Carlos, con el tema de la hipótesis extraterrestre. Concretamente, esta fue propuesta por astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, que proponían que Oumuamua fuera, en realidad, una nave extraterrestre dirigida al sistema solar para explorarlo. Claro, esto Sí. que puede resultar tan estrambótico, porque claro, si es un cometa, si es una roca, vamos a dejar claro que las fotografías que hemos visto no se acercan a la realidad, porque son montajes, ¿no? Sí, es lo que pasa, ¿no? Normalmente las imágenes que nos dan los astrónomos, pues bueno, como últimamente del agujero negro y todo esto, pues al fin y al cabo no dejan de ser recreaciones, ¿no? Propiamente no son imágenes que se corresponden con la realidad, pero la realidad es que los científicos no saben cómo es exactamente Oumuamua. Bueno, pues todo esto llevó a algunos científicos, como os decía, a preguntarse si se podía tratar de un objeto creado por seres inteligentes, ¿vale? De otra civilización, por extraterrestres. Una pregunta Esto- que se me está ocurriendo, perdóname. Sí, ¿Esto pudiera romper de lleno o así de golpe las leyes físicas que conocemos hoy en día? No las leyes físicas, sí las creencias de la constitución del universo. sí, bueno, a ver, la ciencia misma nos dice que las leyes físicas que rigen en nuestro planeta, ¿no? Nuestras dimensiones, no tienen por qué ser iguales en todo el universo. De hecho, incluso en algún otro planeta de nuestra galaxia a lo mejor son diferentes. Ya no hablemos de otras galaxias. Entonces sí, es posible que este objeto, pues si viene de otro sistema solar, las leyes en su sistema solar sean diferentes. Y si ha sido creado por una civilización extraterrestre, pues evidentemente lo que os decía, estamos hablando de leyes diferentes que ni siquiera podemos llegar a imaginar, por lo que os comentaba, porque es que lo más probable es que sea una tecnología, pero infinitamente más avanzada que la nuestra. Yo tengo una pregunta, José. Sí. Si viaja a 90.000, ahora a 110.000 kilómetros por hora, ¿cuánto Sí. tardaría en cruzar el sistema solar? Bueno, de hecho, Lo digo por el sí, tiempo, ¿sabes? Por el tiempo que, por ejemplo, nosotros tenemos el tiempo limitado, ¿no? A determinados sí, años. Si eso de, si eso es una nave tripulada, me sí, imagino que también ellos dependerán del tiempo que tengan de vida. claro, claro, claro. Lo que pasa que, bueno, como os comentaré, a ver, el tema es que, bueno, la teoría, como os digo, habla de una sonda o nave extraterrestre. Lo que pasa que concretamente, en relación a lo que comentabas tú, el científico que, bueno, que abandera, digamos, esta teoría, la hipótesis extraterrestre, es un tal Abraham Loeb, Ujú. ¿vale? Es de la Universidad de Harvard, es un prestigioso astrónomo, ¿vale? De hecho, es de los más reputados hoy en día. Y bueno, él sostiene que podría ser, dice que, bueno, él concretamente nos dice que Oumuamua sea una nave plenamente operativa, enviada intencionadamente a las inmediaciones de la Tierra por una civilización extraterrestre, o bien que sea también, habla del residuo o restos, ¿vale? De un objeto artificial que esté a la deriva, ¿vale? Esa también sería una teoría, o sea, una variante de la teoría, ¿no? Que propone Abraham Loeb. En ese sentido, no sería propiamente, digamos, sería una sonda, pero sería un resto, es decir, por lo que él especula, podría ser que esta sonda llevara pues miles
o cientos de miles de años surcando el universo y pues hubiera llegado ahora a nuestro sistema solar. En ese caso, es posible incluso que la civilización extraterrestre que la creó no exista hoy en día, ¿vale? O sea, nosotros sería lo irónico del caso, ¿no? Es decir, hemos recibido su sonda y ellos a lo mejor ya ni siquiera existen, ¿no? Pero bueno, todo esto son especulaciones, ¿no? En cualquier caso es muy interesante, ¿no? Y lo que os decía, ¿no? Sí que es verdad que aunque el Oumuamua se mueve a una velocidad brutal, ¿no? Muy, muy grande, pero bueno, todavía tardará en salir del sistema solar. Por lo que os digo, porque el sistema solar, según se ha descubierto en los últimos años, es mucho más grande de lo que pensábamos, ¿no? O sea, no solamente es, digamos, hasta Plutón, que sería, bueno, aunque ahora no se habla de Plutón como planeta, sino como planetoide, pero bueno, atravesarlo, salir de él tampoco es tan fácil, ¿no? Estamos hablando de distancias que son, pues, impresionantes, ¿no? Astronómicas. Entonces, sí, sí. Entonces, pues bueno, también me gustaría seguir hablando de Abraham Loeb, si te parece. Perfecto. Porque, bueno, deciros, pues eso, que es el abanderado. Lo interesante también en este caso, y también insólito, como Oumuamua, también es un hecho insólito que en este caso quienes defienden la hipótesis extraterrestre sean algunos científicos, porque claro, normalmente no son los científicos los que defienden la hipótesis extraterrestre, y en este caso sí, estamos hablando, ya os digo, de un científico que lleva más de 30 años como profesor, ¿vale? Dando clases en universidades, que ha publicado cientos de artículos sobre astronomía, ¿vale? Sobre temas serios de astronomía. Entonces, claro, no es cualquier persona, no estamos hablando de un iluminado, un contactado, un abducido, no. Es un hombre de ciencia, reputado. Es alguien que si se moja por algo, ¿no? Por supuesto, y como digo yo, sabe de lo que habla, que eso siempre es importante, saber de lo que uno habla, ¿no? Y este hombre sin duda sabe de lo que habla. Evidentemente está especulando, pero bueno, es que ya os digo, es que todos especulamos. Cuando hablamos de ciencia y de astronomía en este caso, son modelos teóricos. La hipótesis de Abraham Loeb me parece muy interesante, ¿no? Y aunque no la comparta plenamente, pero tampoco la descarto, ¿no? O sea, me parece muy interesante. Y bueno, también tengo que decir que no me ha gustado a mí particularmente, hablando de eso del respeto, pues que he visto que en algunos medios y tal, pues bueno, que prácticamente se le ha hecho una caza de brujas, ¿vale? Porque los que hayáis seguido la prensa un poco en relación a lo que dijo, pues claro, imaginaos, ¿no? Que un científico de la talla suya, pues haga esa afirmación, ¿no? De podría ser una nave extraterrestre o una sonda, pues claro, evidentemente esto ha causado un enorme revuelo entre la comunidad científica. Entonces, lo que os decía, ha habido una auténtica caza de brujas, ¿no? Y sus propios compañeros científicos le han atacado, ¿no? Y le han dicho que si era un sensacionalista, que le buscaba publicidad, fama, pero claro, no tiene sentido. A ver, si fuese un principiante, ¿vale? Pues tendría sentido que fuese un oportunista, pero estamos hablando de una persona que no tiene ninguna necesidad de fama, porque ya es famoso. Os estoy hablando, ya os lo he Y dicho a sus antes. años. Claro. Él mismo lo dice en una entrevista. Hace poco leí una entrevista suya y decía, bueno, dice, a ver, dice, yo no tengo ninguna necesidad de fama. Incluso ironizaba, dice, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Dice que me releguen a tareas administrativas y tal, o que me quiten de la enseñanza. Dice, bueno, pues me dedicaré a la ciencia, que es lo que realmente me gusta, porque claro, él ha ejercido de profesor, pero claro, como cualquier científico, sabemos que hay muchos científicos en las universidades que están dando clases, pero a ellos lo que realmente les apasiona es investigar. Entonces Abraham Loeb ironizaba y decía, bueno, pues si me quitan de profesor, me quitan la cátedra y tal, pues bueno, pues me dedicaré a investigar, que es lo que me gusta, ¿no? O incluso también decía, bueno, pues mis padres o no sé si sus abuelos tienen una granja, pues bueno, pues me voy a la granja y me quedo tan tranquilo allí. Con lo cual que al hombre, pues que parece no, evidentemente ironizaba, ¿no? Pero decía como que no le preocupaba, ¿no? Todo el hecho de que pudieran relegarlo o quitarle el título Sí, o porque lo que fuese, ¿no? yo estoy pensando ahora que, fíjate, mucha gente que a lo mejor tenga un particular pensar similar o parecido a este buen señor, quizás no hablen por este miedo que estás diciendo, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, con todo el tema extraterrestre, es decir, bueno, siempre
Y vuelvo a repetir, yo soy escéptico, ¿eh? Pero, a ver, una cosa es ser escéptico y otra cosa reconocer las cosas, ¿no? Y ser tolerante y respetuoso, lo que os decía. Entonces, a mí me parece que no se le ha tratado con respeto y lo que es triste por parte de sus propios colegas, sus colegas científicos, ¿no? Porque, bueno, se supone que si se habla de comunidad científica, pues en una comunidad todo el mundo debería apoyarse. Y parece que si alguien se aparta de la norma, ¿no? De decir, pues bueno, hay que seguir esta vía ortodoxa, ¿no? Entonces, la vía ortodoxa, lo que os he dicho antes, primero se hablaba de asteroide. Cuando se descarta el asteroide, pasamos al cometa. Entonces, pues todos los científicos a una, tiene que ser un cometa. Sale este señor y dice, no, no es un cometa. Puede ser, no dice que lo sea, ¿eh? Estamos hablando de una teoría. Podría ser una nave extraterrestre o una sonda. Pues ya se le lanzan encima. ¿Vale? Luego yo Entonces, me imagino que aquí, como en todos sí. los estamentos, habrá una corriente dominante que es la que lleva a los demás detrás, ¿no? Claro, claro, la corriente ortodoxa, ¿no? Lo que os decía y lo que tú comentabas, Juan Carlos, muchos por miedo, por eso me gusta este hombre, porque este hombre no tiene miedo, porque ya, o sea, es como el que está ya pasado de vueltas, ¿no? En el sentido de que ya no le importa nada, o sea, él ya tiene su fama, ya ha hecho su vida, tiene su carrera, entonces él puede decir libremente lo que piensa, que es lo que deberíamos poder decir todos, ¿no? Pero bueno, ya os he dicho, tristemente parece ser que incluso en la comunidad científica pues hay esa norma y entonces pues bueno, hay científicos que igual por miedo, otros porque pues bueno, por miedo también a perder su título, su carrera, su reputación, ¿no? Porque sobre todo aquí cuenta la reputación, pero yo entiendo que este hombre tiene una sobrada reputación. Entonces, el hecho de que haga esta afirmación no le quita para nada reputación. Al revés, yo creo que es de mucho valor. Tiene mucho valor que un científico precisamente de su talla pues Claro, porque proponga esta teoría. si es alguien, José, que dice, bueno, no es reconocido, no es famoso, ¿sabes? Pues dices, pues sales un poco más a la palestra, ¿no? Pero una persona que lo tiene todo Sí, hecho en su vida, ¿qué necesidad tiene de meterse en camisas de once varas, como decimos aquí? claro, claro. Entonces, pues bueno, en cualquier caso es una hipótesis a tener en cuenta. Quiero decir, no hay que descartarla. Yo siempre que comento temas, a mí me encanta el tema extraterrestre, siempre desde que era pequeño, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego pues he ido, digamos, hacia posiciones más escépticas. Pero ya digo, bueno, quiero decir, uno puede tener su posición, pero eso no quita pues que haya otra posición, otra postura, y lo interesante es conocer ambas posturas. Por eso siempre, si os fijáis, como en este tema, intento dar las dos visiones, ¿no? Os he dado primero la visión científica, que ahora volveré con ella, pero también quería daros la visión, digamos, más del lado extraterrestre. Porque, bueno, es una opción. Quiero decir, Bueno, no hay que descartar. sí, es del lado extraterrestre, pero que proviene de un científico. Por eso es lo singular del caso este, ¿no? Que son los científicos. De hecho, pues bueno, yo siempre lo digo. Si habláis con un científico hoy en día, o sea, la inmensa mayoría de científicos, por no decir todos, te admiten la posibilidad de vida extraterrestre. O sea, de hecho, dicen que tiene que haber, por fuerza, vida extraterrestre. Y que también es muy probable que haya vida extraterrestre inteligente. Entonces, estamos hablando de civilizaciones. Aunque solo sea estadísticamente hablando. Claro, aunque solo sea estadísticamente hablando. O sea, estamos hablando eso de nuestro sistema solar. Se está buscando ya vida extraterrestre en nuestro sistema solar, en Marte, por ejemplo, aunque sea a nivel microbiano. Pero es que en nuestra propia galaxia hay cientos de miles de estrellas. O sea, imaginaos la posibilidad que hay. Pero es que en el universo hay cientos de miles de galaxias, que se sepa. Entonces, claro, luego nos están hablando que es posible que haya más universos, ¿no? La teoría de los multiversos, Fíjate que yo siempre he ¿vale? pensado desde muy jovencito que es como muy egoísta pensar que somos únicos en el universo. Sí, es lo que se llama el antropocentrismo, ¿no? Mm. Antropocentrismo, el ser humano como centro de todo, ¿no? Somos el ombligo de la creación, ¿no? Pues no tenemos por qué. De hecho, lo que os decía, en realidad debemos ser muy humildes. Y los científicos, por fortuna, la mayoría son humildes en este sentido a la hora de explorar, ¿no? De decir, bueno, pues si nos cruzamos con una civilización extraterrestre, lo más probable, como os decía, es que sean mucho más avanzados.
¿Por qué? Pues porque nosotros al fin y al cabo estamos en las afueras de la galaxia. Entonces, ellos han tenido más tiempo para evolucionar. Y luego, José, está la otra parte de que Sí. la vida pudiera existir en otra forma y modo que no es la que nosotros conocemos, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo que os decía, igual que las leyes, lo que comentábamos antes, Juan Carlos, que las leyes físicas son diferentes, lo más probable en otros lugares del universo, pues lo mismo sucede con los seres. Es decir, ¿por qué tienen que ser como nosotros? A mí me hace gracia, bueno, siempre se les representa con forma pues humanoide o similar, porque tienen que ser de humanoides o como nosotros. No es que podrían ser, lo que decían algunos científicos, podrían ser tan diferentes. O sea, un extraterrestre podría ser tan diferente a lo que pensamos que nos cruzáramos con él y no nos daríamos ni cuenta. Es que pudiéramos estar viviendo entre ellos, que muy gorda. Probablemente. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente, nuestro cerebro, piensa que son de una forma que nos va bien por nuestra concepción de la realidad, pero es que lo que decía, ¿no? La realidad de ellos puede ser completamente diferente a la nuestra, con lo cual podríamos, lo que tú dices, podríamos estar al lado y no darnos cuenta, ¿no? Entonces, claro, en realidad, pues en ese sentido debemos ser muy humildes, ¿no? Y bueno, lo que os decía, estamos teorizando, estamos especulando, estamos sondeando, ¿no? Entonces, pues bueno, Bueno, ¿por qué pero no pensar? entra dentro del razonamiento humano, creo yo, lo que estamos hablando. Claro, claro. ¿Por qué no pensar que esta sonda, bueno, que este objeto cósmico Oumuamua sea extraterrestre? Pues bueno, es totalmente válido. Quiero decir, es tan válido, para mí es tan válida la hipótesis extraterrestre como la hipótesis oficial. Aunque yo me decante más por la oficial, aunque me gustaría que fuese la extraterrestre, lo reconozco, Vamos a porque ver. sería mucho más interesante. Sí, extraterrestre ya es. Lo que tenemos que dejar claro es que pertenezca a una civilización no terrestre. Bueno, sería propiamente, perdona, yo como soy filólogo siempre me gusta dar el matiz en las palabras, más que extraterrestre, bueno, sí, sería extraterrestre porque viene de fuera de la Tierra, es decir, por eso. todo lo que viene de fuera de la Tierra sería extraterrestre. Claro. Sería también extrasolar, También, ¿vale? también. Porque viene de fuera del sistema solar. De hecho, también siguiendo esa línea, creo, no sé si te lo he comentado en algún programa, nosotros también, según la propia ciencia, seríamos extraterrestres, por la teoría de la panspermia. ¿Vale? Claro. Os recuerdo, Sí. la panspermia nos dice que la vida en la Tierra se originó por un meteorito. Los meteoritos, como sabemos, vienen de fuera de nuestro planeta, Sí. Uh-huh. ¿vale? Entonces, claro, si la vida en la Tierra se originó por un meteorito que vino de otro planeta, nosotros en realidad seríamos extraterrestres. O sea, que ya es como rizar el rizo, ¿no? Pero bueno, no es tan descabellado pensarlo, ¿no? Entonces, claro, estamos buscando extraterrestres y curiosamente somos nosotros mismos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, esto, digamos, es la grandeza, ¿no? De la ciencia y del universo. Fíjate Y bueno, que... si os parece... Sí, permíteme un inciso antes de continuar ya con esta última parte. Sí. Fíjate que estaba leyendo una entrevista que le hicieron en la BBC a este buen señor y claro que le preguntan que si Oumuamua se llama, ¿no? ¿Has dicho? Oumuamua, sí. Sí. ¿Es la prueba de que existe vida en otros planetas? Y este buen señor le responde, dice, yo sigo la máxima de Sherlock Holmes. Cuando eliminas toda solución lógica a un problema, lo ilógico, aunque imposible, es invariablemente lo cierto. Es muy buena esta, ¿eh? No sé si tú ya la conocías esta frase, supongo. Sí, deducción pura, ¿no? Claro, a ver, si vamos descartando lo que decíamos, pues vamos descartando hipótesis, cosas, al final... Vamos descartando lo lógico, lo ilógico, claro. aunque imposible, tiene que ser lo cierto. Claro. Entonces, pues bueno, a ver, ¿por qué no pensar lo que os decía? Si el universo es inmenso, mucho más inmenso de lo que llegamos a imaginar, ¿por qué no pensar que hay eso, que hay millones de civilizaciones extraterrestres y una de ellas ha creado una sonda que ha llegado a nuestro sistema solar? No es tan descabellado. No es tan descabellado porque nosotros haríamos lo mismo. Claro. Lo que os decía es que precisamente la teoría de Abraham Loeb lo que hace es decir, a ver, nosotros estamos intentando desarrollar los viajes interestelares. Evidentemente, el problema básico, ¿cuál es? El combustible. Para realizar un viaje a otra estrella necesitaríamos una cantidad desorbitada de combustible que hace hoy por hoy inviable el viaje, ¿vale?
aparte de otros temas, ¿no? Como puede hacer que aguantemos, pues si el viaje dura muchos años, evidentemente los viajeros, la vida humana tiene un límite. Entonces, o nos hibernan, o mandamos robots, o hay que hacerlo de alguna otra forma, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo de la propulsión por velas solares, lo que os decía, se está investigando. Entonces, claro, lo que decía, ostras, pues igual que nosotros lo estamos investigando, y si esta otra civilización extraterrestre ya lo ha desarrollado, y entonces Oumuamua viene a ser eso, una vela solar gigantesca que ha venido a nuestro sistema. Pues bueno, pues ahí está la hipótesis, y bueno, y cuadra muy bien con la tecnología que estamos intentando desarrollar, además. Es que todo viene relacionado, ¿no? Entonces, pues bueno, para no extenderme, voy a acabar precisamente con la última hipótesis. La última hipótesis que se ha presentado, ¿no?, sobre Oumuamua. Esta hipótesis concretamente se basa en una investigación dirigida por el astrónomo Zdeněk Šekanina de la NASA, ¿vale? Otro científico, digamos, ortodoxo, para entendernos. Según ella, Oumuamua está formado por los restos de un cometa interestelar que se rompió antes de realizar su trayectoria más cercana al Sol. Es decir, seguimos con la hipótesis, o sea, es como una versión de la hipótesis ortodoxa del cometa, pero bueno, aquí nos habla de que hubo un choque, una fragmentación, se fragmentó, y entonces serían los restos de un cometa, ¿no? Entonces, lo bueno de esta hipótesis, como ya os anticipaba antes, es que, en cierta manera, de alguna forma, es una mezcla de la hipótesis oficial, ortodoxa, científica, y la extraterrestre. Os explico. Coincide con la hipótesis extraterrestre, la de Abraham Loeb, recordemos, en la causa de la aceleración. Lo que os decía, la clave en todo esto, en el misterio Oumuamua, es la aceleración. ¿Por qué experimenta esa aceleración inusual cuando se acerca al punto más cercano al Sol? ¿Vale? Entonces, según la hipótesis extraterrestre, sería por la presión de radiación que os comentaba, la presión de radiación solar. En eso coincidiría esta hipótesis, esta última, con la extraterrestre, ¿vale? En la aceleración, en la causa de la aceleración. Sin embargo, ¿en qué se diferencia? Pues se diferencia en cuanto a la naturaleza de Oumuamua, ya que en lugar de apostar por la nave espacial o sonda extraterrestre, propone que se trata de una clase de objeto previamente no estudiado. Con lo cual, volvemos al misterio. Un objeto previamente no estudiado, claro. Evidentemente, estamos hablando de un objeto que viene de fuera del sistema solar, como te comentaba al principio, Juan Carlos. Está claro, sí. Entonces, claro, como nunca antes se había detectado un objeto que viniera de fuera del sistema solar, no sabemos cómo son. Entonces, pues dices, bueno, pues es una clase de objeto que no ha sido estudiado, pero que sería natural. A mí lo que me gusta, José, es que rompe todos los esquemas que teníamos. Sí, no, desde luego, ya te digo. Incluso sea la versión oficial o la otra, en cualquier caso, claro, los científicos se tienen que romper la cabeza. De hecho, ya te digo, esta última hipótesis, la que os comentaba ahora, ha salido bueno, el pasado mes de marzo. Quiero decir que, como veis, por eso decía lo del enigma Oumuamua continúa el enigma Oumuamua. ¿Por qué? Pues porque sigue dando que hablar, y probablemente seguirá dando que hablar, porque ya os digo, es un misterio. O sea, actualmente en realidad no sabemos nada. Sabemos muy poco, y lo poco que sabemos, como os he explicado, son especulaciones, son teorías, son hipótesis. Los científicos pues se enfrentan entre ellos, pero porque no están convencidos exactamente de qué es. Y bueno, también es, como digo yo, ¿no? Cuando algo no se conoce, también tiene su encanto, ¿no? El misterio, ¿no? Ahí está el misterio, el encanto del misterio, ¿no? No saber exactamente qué es, ¿no? Y bueno, pues ahí siguen investigando. No está mal que de vez en cuando aparezca una cosa de estas para que nos dé, como digo yo, los morros del orgullo. Sí, ¿no? Y puede que nos dé más sorpresas. Yo me gustaría que nos diera más sorpresas, ¿no? En el sentido de, pues a lo mejor que girase hacia lo extraterrestre, probablemente, porque bueno, también, aunque fuera un residuo, imaginaos, aunque fuese un residuo, es decir, que no fuese una nave tripulada o lo que fuese, o dirigida, que fuese un resto de una civilización extraterrestre que ya ha desaparecido o se ha extinguido, sería muy interesante, porque si pudiéramos estudiarlo,
nos podría aportar mucha información, ¿no? Entonces, bueno, de hecho ya nos está aportando mucha información, porque ya veis toda la investigación que ha surgido, ¿no? A partir de este objeto. Pero bueno, es muy curioso. De hecho, claro, es que es la primera vez que se observa algo así. Entonces, claro, a nivel científico, astronómico, es una gran novedad. Yo siempre digo, José, que somos incapaces de conocer nuestro interior como para saber lo que hay fuera. Sí, sí, desde luego. Conócete a ti mismo, ¿no? Primero, y luego conoces lo demás. Y luego investiga lo que hay de fuera de aquí. No sé si tienes Desde algo más luego. que añadir, José. No, en principio no, ya lo que os he comentado, ¿no? Las hipótesis estas, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente eso, pues he querido ofreceros pues tanto el lado de la ciencia, como siempre hago, como el lado más del misterio extraterrestre, ¿no? Entonces, pues bueno, como siempre digo, vosotros quedaos con la hipótesis que más os guste, ahí estáis en vuestro derecho y todas las hipótesis son respetables y válidas. Eso está claro. El enigma continúa. José Antonio Guijarro Pérez, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio otra vez. Ya sabes, espero y deseo que no sea la última. Y bueno, te Por estoy supuesto. muy agradecido por ello. Un fuerte abrazo y que te vaya lo mejor posible en la vida, como siempre. Igualmente, Juan Carlos, yo también, ya sabes que he repetido ya varias veces y quiero volver a hacerlo porque la verdad, bueno, siempre te lo he dicho, me siento muy a gusto aquí en este espacio y sobre todo a gusto hablando de estos temas que para mí son apasionantes. O sea, a mí independientemente de lo que creamos, lo que os decía, ¿no? Ya sea uno escéptico, sea creyente, sea lo que sea, estos temas no, en cierta manera nos unen a todos, nos unen por el interés que motivan, la pasión, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y Que luego nos... también intentar encontrar un poquitín el origen a lo que somos. Nuestra Claro, claro, esencia. en realidad sí, claro, Las estamos tres, explorando el universo. sí, Es curioso la paradoja. las, Estamos explorando lo que hay afuera, lo que tú decías, sí. pero en realidad cada vez que sabemos más sobre el universo, en realidad sabemos más sobre nosotros mismos. O sea, das cuenta, ¿no? Investigando, por ejemplo, lo que os decía la panspermia, investigando el origen de la vida, del universo, sabemos el origen nuestro. Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo es que estamos vinculados totalmente, como decía, no sé si era Carl Sagan, somos polvo de estrellas. O sea, es que venimos de las estrellas. Estamos totalmente vinculados con el universo. Somos el universo, de hecho. Entonces, eso es muy bonito. Las únicas fronteras que yo conozco son las fronteras que se oponen los humanos a sí mismos en nuestro planeta. Desde luego. Lo dicho, un fuerte abrazo, José Antonio. Muchísimas gracias por participar una vez más en Mundo Insólito Radio. Gracias a vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Mundo. La supuesta posesión por espíritus es un fenómeno presente en la actualidad en muchas culturas del mundo. Algunas religiones le dan a este fenómeno un razonamiento externo, afirmando que los individuos poseídos obran bajo el control de diversas entidades endemoniadas o demoníacas. Todos hemos conocido o conocemos a personas que de repente y sin una razón justificada, aparentemente hablando, han cambiado su comportamiento de un modo radical y extremista. Grandes conocidos de la historia y grandes dictadores han sido una muestra inequívoca de este cambio de personalidad. Algunos de ellos incluso llegaron a afirmar que oían voces o veían sombras deambular por la noche en la intimidad de su soledad. Hoy, con Juan Miguel Marsella Crisóstomo, vamos a hablar esta noche en Mundo Insólito Radio de cuándo el mal te hace perder el juicio. Buenas noches y bienvenido, Juan Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues muy bien, aquí estamos un jueves más, pues contando estos temas que tanto nos gustan. Pues vamos a esos temas misteriosos que siempre nos traes a este programa, y en este caso es cuando el mal te hace perder el juicio. Pues sí, es cuando el mal te hace perder el juicio, nunca mejor dicho. Hemos tenido muchos ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo en los momentos de revoluciones, en los momentos
de batallas, de guerras, muchos. Pero no te voy a hablar de ninguno de ellos. Voy a hablar de una isla que está olvidada, una isla que la tienen, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, aislada, pero aislada casi internacionalmente. Una isla que es el país más pobre de América, y es Haití. Haití fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de diciembre del año 1492, y ya nos tendríamos que ir al año 1961, cuando François Duvalier entró al poder de una forma bastante extraña. Pues fue un auténtico genocida de todo lo que quedase alrededor blanco. Instauraron el vudú como religión principal de la isla y puso a su guardia de corps, a su policía secreta, el nombre de Tonton Macut, que significa el hombre del saco. Cuando estamos hablando que el mal se convierte en locura, es que lo que ocurrió en la isla fue una auténtica locura, era una auténtica masacre de todo lo que vieran, que no tenía que ver con ellos, era continuamente, como si fueran muchos momentos, un culto casi incansable referente a este tipo de credo. Pues era auténtico terror, y hubo muchísima gente, como pasa en todos estos regímenes, como pasó en la Alemania nazi, como pasó en la Rusia o Unión Soviética de Stalin. Hubo mucha gente que era buena, que era normal, que era gente honrada, y que su mente pues dio un vuelco de 180 grados y se convirtieron en claves de ese terror metido a la población. Empiezas auténticamente claves. Hablamos desde médicos a todo tipo de personas, hasta relacionados con la enseñanza, en las que estaban metidos en todo este tipo de prácticas y las que tenían totalmente acongojada a la población. ¿Quién le iba a haber dicho unos años antes? Pues por ejemplo en el año 1959-58, a pesar de las desgracias, y que todos sabemos lo que han hecho por muchos países occidentales, ¿no?, referente pues a estos lugares. En Haití menos, porque hay poco que escarbar y poco que sacar, de ahí que estén los pobrecitos como están. Pero desde el año 61 al año 71, que supuestamente era su revolución, fue la revolución haitiana, después de la independencia, fue un auténtico caos terrorífico y un lugar totalmente metido por el ocultismo, los bokor y ciertas personas que estaban relacionadas con el régimen, que en sus momentos pues eran gente consultada, gente de las aldeas, gente que tenían sus ritos, gente más o menos buena. A raíz de que tuvieron esa oportunidad, ese poder, se convirtieron en auténticos bichos, en personas que no tenían nada que ver con lo que anteriormente eran. Eso es a lo que me refiero con el título del programa de hoy, cuando el mal te hace perder el juicio. A todas estas personas, esta ola de creencias, esta ola revolucionaria en contra de todo lo que no fuera su cultura y su raíz, hizo que mucha otra gente pues fueran, pues vamos a llamarlo, aunque no es así, contagiada por estos ideales, y se convirtieron exactamente en lo mismo que ellos. Puede ser que el poder te haga entrar en una especie de shock para este sentido también. El poder yo creo que te puede llegar a atraer a muchos sentidos diferentes con esto, que puedas hacer una serie de cosas u otras, o cosas que ya no hayas hecho en la vida. Otra cosa es que te conviertas en un ser deleznable, en un ser detestable y en una de las herramientas del régimen para matar gente, o para extorsionar a gente, o para torturar a gente. O sea, eso es otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, muy siempre hablamos, te voy a poner un ejemplo, no tiene que ver con Haití, de la Alemania nazi. Todos hemos escuchado hablar del ángel exterminador, del doctor Mengele, o Mengele, ¿vale? Muy relacionado luego en novelas como Los niños del Brasil, en los que querían crear a Hitler a través de la genética y demás, y con una serie de
de historias que tenían hechas. Mengele fue la persona que realizó experimentos realmente escabrosos y espeluznantes a los pobres presos que tenían en Auschwitz. Un montón de casos que no los vamos a contar por lo espeluznantes que eran, gente que se despertaban sin miembros, bueno, una serie de cosas que no vamos a entrar en detalles. ¿Tú te crees que esta persona, anteriormente a que entrara el régimen y empezara la Segunda Guerra Mundial, era así? Ahí es donde yo te iba, ¿no? Yo creo que las personas lo tienen guardado dentro. Es que es como el detonante, es como cuando Claro. hablamos de una ouija, Juan Carlos, como cuando hablamos de una ouija que a una persona en cuestión del grupo lo ha afectado y le ha llegado a afectar tanto que ha tenido que ser atendido o ayudado por un especialista médico, ¿vale? Que ha hecho un detonante, o la droga. Hay mucha gente que se pone fino, lo dejan, no pasa nada, y hay gente que se ponen fuman una vez o han hecho un par de veces y han tenido problemas psicológicos, tienen que estar ingresados en sitios. Bueno, pues con esto es como si fuera un detonante. Tú eres una persona modosa, tranquila, muy educada, muy buena, ayudas a todo el mundo, intentas ser agradable con todo el mundo y de repente te dan ese chic y te conviertes en un bicho. Por eso te digo, O sea, que yo creo que es algo que se tiene dentro y a través de una circunstancia, una experiencia o algo, no sé si traumático o algo fuerte que puedas vivir, puedes sacar ese mal que tienes dentro. Pero yo creo que es que esas personas son así por dentro, ¿eh? Sí, pero fíjate, yo sé de buena tinta que también hay personas que ha ocurrido, ¿no? No siendo personas buenas, tampoco siendo demonios ni bichos como los que estamos hablando, pero no siendo personas buenas, que en momentos de estos tipos se ha convertido en personas buenas y les ha dado por intentar ayudar a la gente, por salvar vidas, por suministrar alimentos, por Claro. También está el caso contrario que estás diciendo tú. Claro. Pero fíjate, normalmente es en un intermedio, no llega a ser un bicho total, porque yo tengo muy claro que en este tipo de revoluciones el criminal, el asesino de verdad, se pone las botas. Sí, seguro. O sea, el asesino, el criminal, se pone las botas. O sea, estoy seguro que hay depredadores que aprovechan estas circunstancias para cometer sus tropelías y que salga totalmente impune de ellas. Ya ha ocurrido en más de alguna ocasión, no recuerdo ahora mismo quién, pero algún asesino así serial que ya en épocas de conflicto pues iba haciendo de las suyas, pero claro, como estaba al frente de la guerra, pues nadie echaba en falta pues este tipo de víctimas que iban falleciendo. Y en este caso pues lo empleaban más. Pero aquí estamos hablando de gente buena, de gente que supuestamente ayudaba a los demás y que luego se dedicó a hacer un daño casi irreparable, como el último que hemos puesto de ejemplo, que el famoso ángel exterminador, el doctor Mengele. O sea, imagínate, es así. O sea, tú lo que dices, ya lo llevan dentro ¿y qué pasa? ¿Solamente se la activa cuando ocurre algo así y si no durante toda la vida es una persona buena? Es un poquito raro. Sí, bueno, a no ser que tú pienses que hay alguna influencia de tipo misteriosa que no entendemos. Yo no digo a decir que... No lo sé, es que es como si... De todas las maneras, tú sabes que ciertas personas que han estado haciendo determinadas experimentaciones en lugares, de la noche a la mañana han cambiado de actitud y luego, no sé, por poner un ejemplo, les han hecho una especie de limpieza energética y han vuelto a ser lo que eran. Como que como que se hubieran cargado de una especie de energía negativa, por denominarla de algún modo, por no querer decir poseída por un ente. Es que ahí voy yo, Juan Carlos, yo no quiero decir poseída, pero es como si en ese momento, por mediación de la persona que está mandando toda esta tropelía, toda esta locura, hubiese otras huestes que le apoyan, que se estén metiendo en gente de alrededor. Pero no se puede decir claramente porque van a decir Juan Miguel Marsella está como una regadera. Pero bueno, simplemente una hipótesis. O sea, es realmente extraño que haya personas que no han roto un plato en su vida, que
perdón por la expresión y más con las cosas que están ocurriendo ahora referente a los colegios en bullying, que se llevaba collejones en el colegio, que luego de repente se convierta en un animal irracional, terrible. O sea, es una cosa que a mí no me llega a entrar en mi cabeza. Yo he visto algún caso realmente espectacular. Yo no sé si seguramente yo he pensado que eran montajes, más de uno, de personas que estaban tremendamente desquiciadas y de repente van a una especie de curandero psíquico o de sanador psíquico y salen prácticamente como nuevos. Yo creo que son espectáculos para vender y que engañan a la gente con eso. Son sacaperras, como digo yo, muchos de ellos. Claro, También he visto casos de gente que he conocido muy de cerca, y no voy a decir nombres porque algunos se sorprendería de quiénes son. Y esto sí que realmente, pues ya no a nivel personal, pero sí a nivel más familiar, han tenido muchísimos problemas con la familia, muchísimos problemas económicos a través de lo que decíamos el otro día en el otro programa, a través de ese famoso mal de ojo que existe en la historia. ¿Sabes? Son personas ahojadas, que se dice. Sí. Y les han quitado esa especie de maleficio, entre comillas, y han vuelto a ser unas personas normales con una vida más o menos cotidiana como tenemos casi todo el mundo. Yo, Juan Carlos, te digo una cosa. La energía negativa existe. Y yo soy una persona que ahora estoy un poquito más sensible o más despierto, posiblemente pues por haber estado, ya llevo 2 años en medio del campo, todos los días saliendo al monte, todos los días entre árboles, a lo mejor es por eso, ¿no? Antes vivía en la ciudad, semiesquina calle de Alcalá, en Madrid. Entonces, claro, durante 30 años viviendo en la semiesquina de Alcalá, o zona de Pueblo Nuevo, sí, pues imagínate, el cambio ha sido brutal. Y lo tengo bestial. Y yo lo tengo muy claro, que hay energías positivas, energías negativas, y hay gente que tiene esa energía negativa. Y este tipo de cosas de las que estamos hablando, existen. A ver las ailas, como dicen los galegos con las megas, a ver las ailas, y además también hay gente que, por supuesto, sabe cómo ayudar y sabe cómo solucionar estas cosas. Fíjate que podíamos estar ahora también hablando un poco de los vampiros psíquicos y energéticos, que me acaba de venir a la cabeza. Pero en este caso no sería la opción de un vampiro energético. Está como hecho polvo, te viene contando tu vida, no sé qué, no sé cuántos. Él se carga de energía, tú te has quedado hecho una pena, y él se va tranquilamente a su casa a disfrutar de su tele y demás, mientras que tú te has quedado hecho polvo. Sí, pero también puede haber gente que te induzca de una manera negativa para que obres de otra manera, ¿eh? Sí, también los hay, eso dicen. Yo, de momento, simplemente podría accionar de un caso de hace muchos años en Vallecas, en la casa de una vidente que tenía problemas con una supuesta psíquica y demás, que parece ser que lo que hacía esta psíquica hacia la gente que tenía alrededor era eso, intentar, no sé cómo llamarlo. Inducir. Yo creo que la palabra es inducir. Sus pensamientos a esa persona, efectivamente. Que eso es lo que hizo Charles Manson con la familia. Por ejemplo. Porque Charles Manson no asesinó a nadie. Bueno, ahí está Pérez Caballero, que tiene el caso de que sí que parece ser que estuvo relacionado en la muerte de un hombre o de otro de los asesinatos que hubo, pero en realidad los de la familia fue inducción de Charles Manson a este grupo de mujeres y hombres que se cargaron pues a Sharon Tate y demás. Ahí, mira, tendríamos otro ejemplo, ¿no? Gente normal y corriente, que lo que está, bueno, normal y corriente, de jóvenes de la época, con fiesta, con rollo, mucha la cultura flower power, y que un tío es un iluminado. Eso lo hemos visto mucho en la década de los 60-70, sobre todo en Estados Unidos, y en algunos con estos suicidios colectivos y demás. Y pasaba exactamente lo mismo. Es un tío que al final todo lo que está contando les está induciendo a una historia para que todos se quiten del medio. En este caso no se cargan a nadie, pero se matan a ellos mismos. Yo pienso que sea como sea, cualquier persona que se vea inducida por algún tipo de mal y saque de sí lo peor que tiene,
es porque algo, aunque sea mínimo, tiene dentro. Y yo creo que todos en esta vida tenemos algo de seres perversos dentro de nosotros, por mínimo que sea, y que si nos vemos en una circunstancia tal como se ven otros, a lo mejor también lo sacaríamos, ¿eh? No dejamos de ser animales que tenemos el instinto ahí durmiente, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, ya, eso está claro. El problema es eso, es que, o sea, o lo bueno es eso, que supuestamente nuestro instinto está dormido o nosotros, que somos supuestamente, entre comillas, conscientes, intentamos remitirlo. Pero bueno, también lo ves ahí en el caso de los depredadores, estos violadores que van atacando por allá a mujeres o a hombres o viceversa, da lo mismo, porque los hay de muchas, y nos podíamos hablar también de unos cuantos, de todo tipo. Y a esta gente les pasa exactamente lo mismo. O sea, lo que pasa es que nacen como con esa historia dentro, ya están despiertos, no es un detonante de que en esos momentos entre. Que haya gente que no lo ha hecho nunca, que se lo reprime y que en momentos de estas revoluciones lo hagan, por supuesto que sí, habrá más de uno, más de dos y posiblemente más de 100. Juan Miguel, ha sido un enorme placer tenerte otra vez en Mundo Insólito Radio. Espero que la semana que viene nos traigas otras de estas experiencias que tú has tenido, porque hace mucho que no hablamos de experiencias que tú has tenido, ¿eh? Vale, pues a ver si para la semana que viene te traigo algo de experiencia. Y oye, por cierto, ya que hemos hablado de Haití, una ayudita no les vendría mal en alguna de las muchas ONGs que colaboran con ese país. Pues bien dicho. Además, aunque yo tengo poca fe en las ONGs, porque sé que muchas de las ayudas que pasan por ellos se quedan en ellos y no llegan donde debería de llegar. Pero bueno, algo llega siempre. Y hay gente que lo hace de muy buena fe y hay gente que trabaja muy altruistamente, incluso perdiendo dinero de sus bolsillos por ayudar a este tipo de personas que lo pasan mal. Juan Miguel, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Hasta la semana que viene. Mundo. Sobre el lago Maracaibo, en la desembocadura del río Catatumbo, al norte de Venezuela, se ve iluminado durante más de 240 noches al año con misteriosos relámpagos insonoros. La denominada tormenta perpetua produce una media de 280 relámpagos por hora, una cifra que convierte al paraje en el más tormentoso del planeta. También es conocido como Faro del Maracaibo, ya que produce tanta luz que ha servido históricamente para orientar a los navegantes en las noches, jugando también un importante rol en la historia del lugar. Muchos se han preguntado por qué la tormenta perpetua ocurre solo y únicamente en la cuenca del Maracaibo, y científicos de todo el mundo han buscado y buscan aún hoy día una explicación a este fenómeno natural. Michael Martínez Blanco nos habla esta noche de la misteriosa tormenta perpetua. Michael Martínez, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos, compañero? Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, muy bien, muy bien. Estamos aquí en plena semana y bueno, no nos podemos quejar. Sabemos que siempre hay personas que están peor, ¿no? Sí, pero no es un alivio, ¿eh? No es un alivio, siempre no es un alivio, tienes razón, no es un alivio. No es un alivio. Michael, ¿qué temas nos traes esta semana? Bueno, pues la hemos titulado La tormenta perpetua y eso porque vamos a hablar de un fenómeno meteorológico, vamos a ver si me sale la palabra, y es como lo hemos titulado, ¿no? La tormenta perpetua. Para ello es un fenómeno muy, muy extraño y para ello nos tenemos que ir a Venezuela, concretamente el lago Maracaibo, ¿no? En la desembocadura de lo que es el río Catatumbo. Eso está al norte de Venezuela. En él se produce un fenómeno meteorológico más extraño y asombroso de lo que es en el planeta Tierra, ya que allí se sitúa una gran tormenta que dura más de 200 días al año y que es tan activa que en ella se produce unos 280 relámpagos a la hora.
Pero si hablamos de misterio, el misterio aumenta porque estamos hablando de que son relámpagos insonoros, que solo se ve lo que son las grandes descargas eléctricas, ¿no? Sin ningún ruido, lo que es el típico trueno, ¿no? Si describimos lo que es un rayo, un relámpago, es una descarga natural de electricidad estática, ¿no? Que genera un impulso electromagnético y se ve una emisión de luz causada por el paso de la corriente eléctrica y que ioniza lo que son las moléculas del aire. Acto seguido se escucha lo que es el trueno, ¿no? Ese sonido. ¿Por qué se escucha ese sonido, ese trueno, no? Pues ese sonido es la onda de choque causada cuando el rayo calienta instantáneamente lo que es el aire por el que se mueve entre las nubes, ¿no? Al mezclarse lo que es el aire frío y que baja bruscamente de temperatura con lo que se contrae y al pasar esta corriente tan grande de electricidad se calienta y se expande instantáneamente. Esto genera una onda de choque que son los responsables de ese ruido, de ese famoso trueno, lo que significa que para los científicos es muy extraño lo que es un relámpago o incluso rayos y no haya ninguna emisión de sonido, ¿no? Porque esas leyes de la física se tienen que cumplir por el 100%. Se le puso el nombre a este tipo de rayo, ¿no? Que nada más que está allí, ¿no? En ese sitio, en el lago Maracaibo, y le pusieron el relámpago Catatumbo, ¿no? Precisamente por la zona donde es. Y no crea que los lugareños, los que son allí, autóctonos de la zona, le temen, ¿no? Todo lo contrario. Para ellos eso es un fenómeno protector. Ellos creen que esa tormenta está ahí para protegerlo y que ahuyenta al que viene con malas intenciones. Y precisamente si tiramos de historias nos vamos a 1595 y eso fue lo que pasó, ¿no? Y sobre todo a nosotros los españoles, porque a la luz de esos relámpagos reveló la silueta de unos barcos en el horizonte, ¿no? Que lo divisaron los vigías españoles, ¿no? Que dieron lo que es la alarma. ¿Quién era? Bueno, pues era Francis Drake, ¿no? Con una armada inglesa, los cuales que querían sorprender a los españoles, ¿no? Que estaban allí, ¿no? Y claro, sus planes fueron al garete, ¿no? Porque claro, los españoles ya estaban prevenidos, ¿no? Gracias a esos fogonazos que vieron perfectamente, se hacía de día y vieron la silueta de esos barcos. Es un gran enigma para lo que es la ciencia, ¿no? Ya que solo se da este fenómeno aquí, en ningún otro lado del planeta. Las teorías más aceptadas es que el lago podría actuar como un recipiente gigante, el cual recoge los vientos cálidos, ¿no? Y allí pues se toparían con el aire frío procedente de la cordillera de los Andes, ¿no? Esto provocaría estas tormentas, estas extrañas tormentas. En el tema de los famosos relámpagos podía estar relacionado el metano, ¿no? El gas metano que estaría ionizado, que se sabe que hay en ese lugar, ¿no? Se ha encontrado, bueno, pues depósitos de gas metano. La acumulación del gas en la atmósfera lo que crea es un campo, eso lo que hace potenciaría lo que es el campo magnético. Pero claro, los científicos no pueden aclararse con el tema de los relámpagos de Catatumbo. En lo que es la revista Journal of Theoretical Physics, bueno, publicaron un artículo donde detrás de ese estudio está el Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de la Ciencia, ¿no? Casi nada, ¿no? Su investigación hace referencia a un nuevo mecanismo en la que se basa en la construcción de enlaces metálicos entre los átomos de las nubes. Este mecanismo está asociado al cambio de orientación de cristales en el campo electromagnético en crecimiento. Todo esto que he dicho, bueno, pues suena chino, ¿no? Porque esto está dentro de la teoría de lo que es la física cuántica de la materia. Se sigue haciendo experimentos al respecto, pero no se ha logrado a replicar el fenómeno de provocar este rayo, este relámpago, sin que haya el sonido, ¿no? Porque las leyes de la física al 100% se cumplen. Pero claro, cuando estamos hablando de que los rusos están metidos
En este experimento, y están estudiando el tema, no puede faltar, por supuesto, los estadounidenses, ¿no? Y aquí está la NASA, que también ha puesto sus miradas allí, ¿no? Según estos estudios, según el estudio de la NASA, que ellos mismos llevaron, ellos dicen que al año se producen 297 tormentas eléctricas, con un total de 1,6 millones de rayos. Eso estaba en lo que es en el lago Maracaibo, ¿no? Estamos hablando que el lago Maracaibo es la capital de los relámpagos en la Tierra, ¿no? Pero también la NASA desveló otro lugar, dicen han encontrado otro lugar donde también se producen incidentes similares, ¿no? Que es en la cuenca del río Congo, estamos hablando en África. El encargado de estos estudios es el meteorólogo Richard Bachelet, que también está asociado a la Asociación Estadounidense de Meteorología, la AMS. Richard acumula 16 años de datos recogidos por un sensor de rayos llamado Lifetime Imaging Sensor, ¿no? Que es con la asignatura LIS, ¿no? El cual está posicionado en un satélite de la NASA, ¿no? Ese satélite, bueno, pues las iniciales son TRMM. Richard nunca ha estado en el lugar en el lugar que estamos hablando de Maracaibo, en ese lago Maracaibo, pero para ello tiene su mano derecha, que es Alan Houston, que puso su campamento a orillas del lago, ¿no? Del lago Maracaibo, en la localidad de Ologa, ¿no? En estos estudios está también centrado en el cambio climático. Creen que los relámpagos y esas tormentas eléctricas pueden ser indicador sensible del cambio de temperatura. Hay que comprender la relación de los rayos y relámpagos con el clima severo, ¿no? y que la química atmosférica también. Todo ello para qué, ¿no? Para concienciar a un cambio en las políticas internacionales sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre todo política a nivel mundial. El satélite de la NASA, el que hemos dicho antes, el TRMM, con los objetivos centrados en los fenómenos atmosféricos mundiales, está en busca de algún dato que pueda establecer, ya que por fin, si es muy preocupante lo que es el cambio climático. Y si en un paso para lo que es la vida en el planeta, en este caso que esté en peligro, ¿no? Por lo menos alertar si vamos a lo que es la autodestrucción, y sobre todo si es un cambio originado por lo que es el hombre, ¿no? O si es un cambio originado por el planeta, a modo de cambio de ciclo, ¿no? Porque siempre hemos dicho que cambio climático, a lo largo de toda la historia ha habido ciclos de cambio. Está la época del hielo, ¿no? Esa congelación global, y ellos dicen que este cambio climático posiblemente sea debido a un cambio de ciclo, ¿no? No tenga nada que ver el hombre, ¿no? Pero aquí está también, las empresas también están metidas, ¿no, Juan Carlos? Detrás de todo esto, ¿no? Hombre, yo me imagino que también habrá mucho interés por ahí creado, ¿no? Hombre, hay interés porque la verdad es que últimamente se está produciendo lo que es esta contaminación, sobre todo del agua, contaminación de esos mares, ¿no? De esos peces que aparecen o animales que aparecen con plástico, ¿no? Y parece extraño, ¿no? Pero parece que la madre tierra se está vengando un poquito o se está dejando entrever de que ella ¿cómo lo diría? ¿Qué palabra? Ella se está rebelando contra el hombre, ¿no? Porque está apareciendo en muchísimas playas, está apareciendo cantidades, hasta saliendo en las noticias, ¿no? Y en todos los medios, ¿no? Estas playas que aparecen llenas de botellas de plástico, de tapones de lo que es botellas y también incluso toallitas, o sea, parece ser que lo está devolviendo, ¿no? La madre tierra se está quejando y está diciendo: lo que ustedes me echáis a mí, ¿no? Pues tomadlo, que yo no lo quiero, ¿no? Para mí es muy extraño, ¿no? Que una playa parezca todo llena de toallitas, porque si estamos hablando de que estas toallitas se tiran en los vertederos o se tiran por el váter,
Bueno, pues eso cae en el mar y no van todas juntas, ¿no? Parece ser que algo, por decir algo, parece ser que la junta y la suelta en un solo sitio, ¿no? No aparece todas las playas llenas de toallitas, sino en un solo sitio, igual que esas mareas de plástico, ¿no? Parece que en el mar se juntan y, bueno, ahí están las imágenes, Juan Carlos, que aparecen mareas de toneladas de plástico. Sí, que no vamos a cambiar nuestra forma de ser, pero sí podemos cambiar nuestra forma de actuar. Pues deberíamos concienciarnos todo el mundo y poquito a poco, ahí ya mucho tiene ya el sistema de reciclaje, muchos países tienen un sistema internacional de reciclaje, pero no hay quien lo controle en su raíz, ¿no? O sea, no hay quien lo controle desde la propia casa también, ¿no? Desde los recolectores de basura también. Ahí es donde yo te iba, que no estamos, creo, suficientemente educados para tener este tipo de conciencia ecológica. De hecho, saltaron en las noticias hace unos meses, no recuerdo cuántos, una espectacular, creo que fue en Madrid, que la gente donde tiene los contenedores distribuidos para cada tipo de desperdicio de nuestras casas y en no sé qué zona de Madrid era que llegaban y cogían toda la basura y la juntaban y la tiraban todas al vertedero. O sea, la gente se preocupaba de separar la basura y luego el ayuntamiento o quien fuera, que a lo mejor era una empresa privada, no tiene por qué ser el ayuntamiento, hacían de las suyas y lo juntaban todo junto y lo tiraban todo al mismo lado. O sea que debe de haber, Juan Carlos, debe de haber cada camión especializado, ¿no? Hay camiones que cogen el residuo urbano normal, ¿no? Lo que es la basura, que es la que nosotros tiramos, y luego ya, pues, el plástico de un lado, el vidrio, bueno, pues yo lo juntaba, lo he visto, en el mismo camión, cogía el mismo contenedor amarillo que el verde, que al final, es verdad, todo acaba en el mismo camión, en el mismo saco, y al final, bueno, va al vertedero, todo al final no vale para nada lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pues por eso te digo que si aparte de que tenemos una conciencia ecológica un poco débil en este sentido, si los que tienen que estar más concienciados y dar un cierto ejemplo, entre comillas, no lo hacen, pues vamos peor. Para eso, Juan Carlos, para que lo sepan nuestros oyentes, hay un sistema que seguramente en ese vídeo, bueno, no me he fijado, ¿no? Pero hay un sistema que cada contenedor tiene que ser un vehículo especializado y una acogida diferente, para impedir de que el que recoge el contenedor verde pueda también, con esos enganches, recoger el otro contenedor amarillo que está al lado, porque normalmente están todos juntos, ¿no? Pero en ese vídeo me parece a mí que el mismo sistema, el mismo baúl, o sea, el contenedor, las mismas cogidas, entonces con el mismo camión que nosotros recogimos lo que es el típico contenedor de basura, puede recoger también el de plástico, y a la vez el de vidrio, que eso está muy malamente. Por eso son contenedores con diferentes cogidas, para que lo sepan también los oyentes de que si lo tienen en su propio barrio y tienen contenedores que son el mismo, cambia solo de color, bueno, porque se pueda quejar al ayuntamiento, porque deben ser depósitos totalmente diferentes para evitar eso, que el mismo camión lo recoja. Y que a pesar de que las instancias encargadas de realizar este tipo de recogida no cumplan a veces con sus obligaciones, que nosotros no dejemos de seguir haciendo este bien común para todos, porque al fin y al cabo la naturaleza somos todos, y todo el mal que va a la naturaleza, como tú bien has dicho al principio, nos repercute en nosotros. Michael, pues ha sido un enorme placer como siempre tenerte en Mundo Insólito Radio. Te espero la semana que viene con otro tema interesante como el de hoy. Muchas gracias por todo. El placer ha sido mío. Lejos de aceptar la realidad y asumiendo que la vida inexorablemente tiene un final, el ser humano se esfuerza cada vez más en alejar de nuestro día a día todo aquello que le puede incomodar: la vejez, la enfermedad y la muerte, geriátricos, hospitales y cementerios. Ignorando la realidad de la existencia, muchas personas se acostaron con un plan para realizar al día siguiente, pero a primera hora de la mañana pudimos leer su nombre en una esquela. Si conseguimos superar nuestros miedos, la muerte puede enseñarnos a vivir al instante, ya que por mucho que nos pese, debemos ser conscientes de que
No sabemos si el mañana llegará realmente, o si tal vez será esta noche cuando nuestra alma emprenda su viaje hacia el más allá. Sorprende el hecho de que nos acerquemos a visitar en masa las catedrales, los palacios y los museos de cualquier ciudad, pero en cambio ignoremos por completo el conocimiento que puede aportarnos la visita a los cementerios, en los que en muchas ocasiones se albergan más obras de arte que en muchas pinacotecas. Las diferentes enseñanzas que pueden desprenderse de los epitafios, de las esculturas y de los monumentos funerarios, así como el estilo de vida que llevaron quienes descansan en los sepulcros de los camposantos, son ignorados por todos aquellos que se esconden creyendo que, si no se enfrentan a sus temores, estos no les sobrevendrán. Sin embargo, el único modo que tenemos de superar nuestros miedos es dar un paso adelante y enfrentarnos a ellos. Y es que tan solo las personas que conozcan la certeza de la muerte son las que, al fin y al cabo, aprenderán a vivir de una manera mejor. Hablaremos con Manuel Segado Uceda sobre los enigmas de la tumba de Drácula, el obispo insepulto, el misterio de Edgar Allan Poe, la tumba del hombre que jamás existió, la inquietante tumba de Nostradamus y, en general, de tumbas misteriosas. Mundo. Antes de empezar con el libro, si te parece, yo me gustaría saber si de todas las tumbas que hablas en el libro has estado tú allí, si las has visitado. Pues he estado en la mayoría de ellas, pero en las que no he estado, sí que tenía algún, si se me permite la expresión, algún corresponsal que me ha mandado vídeos, fotografías, documentación audiovisual que yo pueda saber cómo sonaba aquel cementerio, si había pájaros, si había árboles, vídeos, ¿no? Si había gente, cómo estaba la gente allí, todo eso sí que lo he hecho. Me faltan muchísimas por visitar, como por ejemplo Egipto. Egipto no he estado nunca, pero espero estar. Por eso en el libro incluyo algo que no podía faltar, la más famosa, ¿no? La de Tutankamón, que bueno, está luego te voy a preguntar sobre ello. Como incentivo para escribir el libro, ya lo hemos hablado, ha sido ese ánimo de conocer los misterios de la vida de ciertas personas. ¿Y el objetivo de publicar el libro cuál es? Pues el objetivo, creo que de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, creo que como todo el mundo, ¿no? No sé, ahora ya estoy un poquito más cerca de considerarme un escritor, ¿no? Me preguntan muchísimas veces eso, ¿cómo es ser escritor? ¿Qué tienes que hacer para ser escritor? Y digo, no lo sé, yo todavía no lo soy, ¿no? Y yo creo que eso, el ánimo de seguir creciendo, el ánimo de seguir transmitiendo las sensaciones, las impresiones que me supone a mí ver una tumba, ¿no? No sé, por ejemplo, como la de Simón de Montfort, que es un personaje que, bueno, no voy a decir que es inédito, pero en el tema del misterio casi podría ser inédito, ¿no? Y tenemos su tumba ahí y me quedé sorprendido cuando la gente pasaba por delante de la lápida sepulcral que pudo sellar la tumba de Simón de Montfort y no le hacían aprecio alguno. Entonces, no sé, el hecho de seguir creciendo, seguir transmitiendo cosas y el hecho, por supuesto, de divulgar. A mí me mueve simplemente eso, divulgar y disfrutar haciendo y comunicando por las cosas que hago. Si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso por algunos de los capítulos que a mí me han llamado la atención, evidentemente sin desvelar el final o la trama de lo que el capítulo llega, pero bueno, por ejemplo, has hecho un repaso a lo largo de la geografía, empezando casi por los enigmas de la tumba de Drácula, un clásico, ¿no? Sí, hago un repaso por la vida de Drácula para que entiendan cómo era ese personaje, en qué época vivió, en qué contexto se movía, y luego después termino pues con esa veneración que hay de una posible tumba en el lago Snagov, en un monasterio que hay, pero se hicieron unas excavaciones hace algunas décadas y descubrieron casi con desasosiego que allí no se encontraba el cuerpo de Drácula. Allí encontraron algunos huesos de caballo y un sello, un anillo que tenía el sello de la familia Drácula. ¿Dónde estaba entonces el cuerpo de Drácula? Bueno, y aquí empieza una trama y una serie de hipótesis, de teorías que podrían decir que Drácula pudo escapar y que realmente no murió como nos cuenta la historia oficial. Una pregunta inquietante quizás para ti.
¿Has pasado alguna noche solo en algún cementerio? No he estado una noche completa en un cementerio, pero sí que me gustaría. Dentro del libro pues hablas también del obispo insepulto, del misterio de Edgar Allan Poe, una tumba misteriosa, pero uno de los capítulos que a mí me han llamado más la atención, ya te lo he dicho antes fuera de antena, es El hombre que jamás existió. Bueno, esta historia me apasionó desde que la conocí hace años. Y claro, teniéndola aquí en España, algo que podría ser un bestseller o incluso una película taquillera si estuviera en Hollywood o cayera en manos de alguien de América, por ejemplo, ¿no? O del Reino Unido, porque es que es un personaje realmente asombroso. Ya no porque existiera o no existiera, como yo titulo, ¿no? Ese subtítulo que le pongo, el hombre que jamás existió, el hombre que nunca existió. Es por la trama. Es una historia de espía que cuando te sumerges en ella piensas realmente, o sea, te planteas si realmente todo en la historia ha sucedido como creemos que ha sucedido, porque es que por cosas como esta, por desclasificar una serie de documentación secreta, pues conocemos este tipo de temas. El hombre que jamás existió, William Martin, es un oficial y lo voy a contar un poquito en clave para que el lector pueda profundizar él mismo en la lectura. Pues William Martin es un oficial de los Rangers que su cuerpo es encontrado en las costas de Huelva. Cuando el pescador lo encuentra, rápidamente lo coge, lo sube a su embarcación y lo lleva a puerto. Llama a las autoridades y hay algo realmente extraño, y es que este oficial, este militar, llevaba atado o enganchado a través de una cadena un maletín que estaba cerrado pues a conciencia, con clave, con llave y demás. Cuando las autoridades de aquel momento cogen y se hacen cargo del cadáver, digamos que entra en juego el espionaje nazi que había en aquel momento en la dictadura de Franco en España. Pues había un montón de espías nazis activos en la zona. Entonces ellos rápidamente abren el maletín y descubren algo increíble. Entonces lo comunican rápidamente al Tercer Reich, al alto mando, y bueno, a partir de ahí empiezan a articular una serie de operaciones que hacen que cambie el sino o que cambie la historia para siempre de la Segunda Guerra Mundial. Como todo libro no podía faltar pues algo de enamorados, ¿no? La tumba perdida de Macías el enamorado. Uh-huh. Incluye también la tumba del amante de Teruel para darle paso a la tumba de Macías el enamorado, o a la tumba perdida de Macías el enamorado. Esa tumba está perdida, tal como indico en el título, y la tengo tan cerca que está aquí, se encontraba aquí en mi pueblo, en el castillo de Aljonilla. Y bueno, puede ser una leyenda que esté prácticamente al mismo nivel de la de los amantes de Teruel, porque se fusiona el amor con la leyenda, con la historia, y viene a ser lo que es una leyenda de Amós Cortés. Amós Cortés, un juglar o un trovador, como se le conoce aquí, el trovador Macías, de Galicia, baja hacia el sur de la península ibérica para buscar gloria en el periodo medieval, para las guerras contra los moros, ¿no? Como dicen las fuentes. Y entonces conoce a una joven que las versiones discrepan en si era una dama de corte o si era la hija de un señor. Dudo que hubiera sido una hija de un señor, si no Macías no hubiera llegado hasta donde llegó. Y bueno, por avatares de la vida tienen que separarse. El joven muere de una manera que yo explico en el libro, y parece ser que su tumba pues fue venerada y su entierro pues digamos que concentró a toda la flor y nata de la época, ¿no? De esta zona de Andalucía. Y entonces la tumba se pierde, pero hay una leyenda de la que conservamos tanto el boca a oído, es decir, la leyenda, las fuentes. Mariano José de Larra habla sobre ello, y un montón de literatos. López de Vega también habla sobre Macías enamorado, y digamos que tenemos el boca a oído, las fuentes, tenemos el escenario y tuvimos la tumba, porque Jimena Jurado, un historiador del siglo XVII,
coge y hace un boceto y copia los caracteres góticos que había sobre la lápida de Macías y la sitúa en el lugar donde estaba, es decir, dentro del castillo de Aljonilla, en la iglesia de Santa Catalina, que era donde se enterró, en la capilla de la iglesia de Santa Catalina, donde se enterró a Trovador Macías. Entonces es una leyenda que está al nivel de la de los amantes de Teruel, e incluso superior a otras leyendas románticas medievales. No voy a señalar a ninguna, para que sea la protagonista la nuestra, la de aquí, la de Aljonilla. Como tiene que ser. Dentro del libro, yo ya te mencioné también antes fuera de antena que me parece corto, pues haces también un repaso también la inquietante tumba de Nostradamus, pero si te parece bien no vamos a mencionar más porque si no vamos a desvelar muchas cosas del libro. Yo quiero que el libro se venda y que la gente que lo compre disfrute de la lectura, que es apasionante. Como epílogo a este libro hablas de algunos secretos que me contaron los muertos. Yo quiero que nos expliques un poco esta frase. Bueno, pues estaba en Carcassonne el pasado verano y bueno, estaba visitando la ciudad de Carcassonne, visité en el interior de la ciudad de Carcassonne en la antigua catedral, ¿no? En la Basílica de San Lázaro, y visité otra tumba que aparece reflejada en el libro, pero bueno, dejaré para que los lectores la descubran. Y cuando salimos de la ciudad, era mediodía, hacía un sol de justicia, pero yo no podía irme de allí sin visitar el cementerio de la Cité de Carcassonne. Es un cementerio que está prácticamente casi pegado a los muros, a las murallas de la ciudadela, y cuando yo entré allí, bueno, la puerta era muy sencilla, una puerta metálica muy sencilla, y cuando yo entré allí no esperaba el encanto que iba a tener ese cementerio. Es un cementerio lleno de tumbas de finales del siglo del siglo XIX, de principios del siglo XX, todas con un carácter, un tinte neogótico, ese gusto por lo antiguo, del romanticismo, ¿no? Y una sensación agridulce que te dejaban pues la belleza de esos monumentos funerarios y las fotografías que aparecían en algunas de las tumbas. Fotografías pues que iban desde mujeres que lucían pues bueno trajes de diferentes épocas, peinados, hombres con bigotes, con mostachos frondosos, ¿no? Victorianos, si me permite la comparación, soldados con trajes de época, o niños vestidos con lo que podía ser perfectamente un traje de comunión o algo similar. Entonces, digamos que te dejaba una sensación agridulce, ¿no? Porque veías las fechas en las que habían muerto, los años, las edades, y un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo vi allí algo interesante, y es que allí parece que la moda de llevar flores frescas, flores naturales, no se estilaba mucho, y entonces me resultó raro, dije, bueno, será algo de aquí, de la zona. Entonces descubrí sobre las tumbas algo interesante. Muchas de ellas atesoraban unos curiosos objetos por docenas, colgados, clavados, puestos de pie, apilados incluso. Y entonces yo dije, ¿qué pasa aquí? Salí fuera y pregunté a unos ancianos que había allí en la puerta. Eran oriundos de allí y me comentaron lo que era, ¿no? Lo dejaré para que el lector lo descubra. Pero allí me pasó algo muy extraño, que no relaté en el libro. Me pasó algo muy extraño. Iba con mi pareja, con mi mujer, con Noelia, y estábamos visitando el cementerio, estábamos solos en el cementerio, y bueno, sacamos unas cuantas fotografías y demás. Yo estuve haciendo pues mis cálculos, a ver cuál era la tumba más antigua que encontraba por allí, y de repente sonó mi teléfono. Mi pareja se dio cuenta que sonó mi teléfono, cogí el teléfono y no estaba llamando a nadie. Era una cosa muy extraña. Estaba sonando el teléfono, pero no había ninguna llamada, ninguna alarma ni nada parecido. Y es curioso, porque yo tengo como tono de llamada, o como timbre de llamada, mejor dicho, tengo una sintonía muy muy peculiar, que es la de Indiana Jones cortada por un sitio específico, es decir, editada por mí en una parte muy específica. Y sonó esa canción, ¿no? Y al final no me llamó nadie. Yo eso lo consideré como una señal y dije, bueno, esto tiene que ser por los secretos, ¿no? Que esconden los muertos. Y así terminé el libro de Tumbas Misteriosas. ¿Hay alguna tumba que te hubiera gustado poner en este libro? Porque personalmente me llama muchísimo la atención que sea tan corto, ¿no? Yo me gustaría, o si yo hubiera escrito un libro similar, ojalá tuviera la capacidad para hacerlo, pues yo hubiera metido tumbas, no sé, como la de Santa Teresa de Jesús, no sé, tumbas más de gente religiosa que son misteriosas y enigmáticas de por sí, ya no por su vida, sino también por su muerte. Por su muerte.
no sé, yo creo que me faltan tumbas. ¿Hay alguna razón por la que no hayas metido más tumbas aquí? ¿Y cuál de todas las que no has metido te hubiera gustado meter? Porque... Bueno, hay sí, dime. muchísimas. Hay muchísimas tumbas, Juan Carlos. De hecho, el libro es así, tiene esa extensión por cuestiones editoriales. Porque la colección de Enigma, de editorial, pues suelen ser libros de ágil lectura, con una edición bastante cuidada. Y bueno, lo cierto es que no se hacen libros muy extensos. Y entonces me dijeron que todas las tumbas que yo tenía en la recámara podían salir después. Entonces no hay prisa por eso. A la segunda pregunta que me decía sobre tumba, otro tipo de tumba, por supuesto, me decía Santa Teresa de Jesús, y te lo mencionaba yo también antes fuera de antena. Santa Teresa de Jesús, la tumba de Jesús, sin ir más lejos, la tumba de Cristo, ¿no? La supuesta tumba de Cristo o las diferentes tumbas de Cristo, por ejemplo. La tumba de Alejandro Magno, la tumba perdida de Alejandro Magno, es otra, ¿no? Que sería casi de novela. Y personajes religiosos, por supuesto, un montón. San Juan de la Cruz, y sin ir más lejos, uno que nos pilla aquí muy cerca, en Jaén, en Jamilena, el Padre Rejas. Es un caso que llevé a cuarto milenio y que es realmente asombroso. Asombroso porque son tales los prodigios religiosos que se relatan en un expediente de beatificación que se encuentra en el Vaticano desde el principio del siglo XX, y son casi 400 declaraciones de personas que están describiendo bilocaciones, transfiguraciones, milagros, curaciones, predicciones, invisibilidad, algo realmente asombroso. La tumba fue profanada durante la Guerra Civil y los huesos partidos, pero yo he tenido la ocasión de tener alguna reliquia de este curandero, de este santo, de este padre, ¿no? Como él quería que lo llamaran, el Padre Rejas, que era un fraile enclaustrado. Lo he tenido en las manos y era algo realmente asombroso. Y sí que me quedé con ganas de incluirlo, pero ya te digo, hay tumbas para aburrir. De hecho, la tesis de doctorado estoy haciendo sobre cementerio. Entonces, incluso hay tumbas que no tienen nombre, tumbas que no tienen renombre, es decir, de personajes prácticamente anónimos que no son famosos y que guardan epitafios, guardan historias realmente curiosas. Esto implica claramente que habrá una segunda parte como mínimo, ¿no? Como mínimo, como te has dicho, y espero que sí, ¿no? No sé, no me aventuro a decir títulos, pero posiblemente haya una segunda parte mínimo, como tú dices. Editorial Almuzara es la que ha editado este libro, y evidentemente para poder conseguir este libro me imagino que la misma editorial en su página web y en las diferentes plataformas online, ¿no? Sí, las diferentes plataformas online, bueno, la más conocida Amazon, pero en la web de la editorial también se puede conseguir, en grandes almacenes, en las librerías más cercanas. Yo vi que a finales de la semana pasada, pues ya estaba en más de 100 librerías de toda España, al menos reseñada, ¿no? Aunque sé que hay otras pequeñas librerías que también lo tienen y que no aparecen en esa base de datos, pero en 103, 104 librerías de toda España está el libro de Tumbas Misteriosas. Se puede conseguir en cualquier parte. Un libro que no da miedo, que nadie se asuste. Sí que tiene cierto misterio y cierto encanto, vuelvo a repetir, de fácil lectura, lo cual, vuelvo a repetir, es un halago, que es muy recomendable por mi parte. La parte que yo he leído, que es casi todo el libro, no lo he terminado, pero todo lo que yo he leído a mí me ha encantado. Por eso he dicho, mi apreciación personal es que se queda corto. Manuel Jesús, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio por primera vez. Ya sabes, lo he dicho al principio, espero y deseo que vuelvas pronto. No tiene que ser con ningún libro, o sí tiene que ser con algún otro libro, pero con cualquier otro tema que tú desees exponernos, aquí estaremos con los brazos abiertos para recibirte. Muchísimas gracias por todo. Un placer. Yo encantado y bueno, me encantaría colaborar, y sobre todo me encanta colaborar con la gente que se interesa por el trabajo que hago. Como tú decías, el libro puede ser mucho más extenso, está escrito de manera que sea amena, que se lea rápido. Eso era mi intención, ¿no? Porque ya te decía que mi objetivo es que sea divulgativo, divulgar el misterio, divulgar la cultura, al fin y al cabo, a través del misterio, ¿no? Manuel, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Buenas noches, amigos de Mundo Insólito.
Ya vimos la semana pasada cómo tenemos que preparar nuestra rosa de Jericó una vez que ha llegado a nuestras manos y cuál es el ritual de limpieza de la planta para que esté lista y podamos hacerle nuestras peticiones. Las peticiones las haremos de una en una, no debemos efectuar más de una a la vez. Cuando hacemos una petición a nuestra rosa de Jericó, vamos a introducir junto a ella diferentes elementos en función de la petición que hagamos. Estos deberán acompañar a la rosa durante el periodo de tiempo que se mantenga la petición. Una vez finalizada esta, se retirará lo que hayamos introducido. Cuando hagamos una petición para otra persona, un familiar o un amigo, se introducirá en la vasija el objeto correspondiente a la petición que se quiera hacer, pero siempre acompañado de romero. Estas peticiones a la rosa de Jericó las podemos realizar cuando queramos, cualquier momento será bueno. Cada petición durará un mínimo de 7 días, pero puede mantenerse tanto tiempo como se considere oportuno. A continuación os cito las oraciones para las distintas peticiones y los elementos que hay que usar en cada caso. Para la suerte vamos a introducir en la vasija un trozo de cinta roja con 3 nudos bien apretados. Divina rosa de Jericó, por la bendición que recibiste, la virtud que encierras y el poder que se te concedió en el amor a Jesús y su infinita misericordia, te ruego que me ayudes a encontrar la suerte en mi camino y a anudarla fuertemente a mi vida para que no me abandone jamás. Para la salud, introducimos 3 piedras o minerales de color verde en la vasija. Citamos la oración antes mencionada y a continuación te ruego que me ayudes a conservar la salud, a recuperar la salud si se está enfermo, para afrontar las vicisitudes de la vida con la fuerza necesaria y poder vencer cada uno de los obstáculos que se me presenten. Para el amor introduciremos una cadenita o una pulsera de oro. Te ruego que me ayudes a conseguir el amor, bueno, aquí tenemos que decir el nombre de la persona amada, para realizar mi vida y sueños en su compañía. Para el matrimonio introducimos un anillo de oro. Te ruego que me ayudes a mantener mi matrimonio unido y que nada logre romper el lazo que lo unió para siempre. Para el bienestar económico introducimos 5 monedas de curso legal, preferentemente doradas. Te ruego que me ayudes a conseguir el bienestar económico para vivir dignamente, proteger a los míos y ayudar a los más necesitados. Para el trabajo introducimos una llave. Te ruego que me ayudes a encontrar o a proteger el trabajo, si ya lo tenemos, un trabajo que dignifique mi vida y me permita cuidar de mi familia ahora y siempre. Para los negocios echaremos en la vasija un pellizco de ceniza.